Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, derribando, Señor, cualquier artimaña del infierno, derribando toda estructura diabólica que pueda haber en nosotros, despejando, Padre, toda influencia satánica que pueda haber en nosotros, Padre mío. Hoy te pido, Señor, que todo espíritu de distracción, todo lo que quiera, Señor, venir a interrumpir, Padre de la gloria, lo que tú quieres hacer en esta tarde, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús. Y clamamos, Señor, que tu palabra, Señor, ilumine nuestro entendimiento en el día de hoy para entender lo que tú tienes, Señor, para este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy el mensaje que les traigo, recuerdan, más o menos fue el 30 de julio en un culto acá, estábamos en plena adoración y hablé en lenguas y el pastor interpretó mis lenguas, ¿recuerdan? Hace poquito. Y el Señor nos decía, aviven, enciendan, hagan arder, despierten. Yo desde ese día quedé como diciendo, bueno, cuando la palabra dice el que robe, que no robe más, es porque está robando, ¿cierto? Y si el Señor nos estaba diciendo, aviven, enciendan, hagan arder, despierten, es porque estábamos apagados, poco encendidos, dormidos, ¿cierto? Y bueno, mi mensaje hoy es este. Quiero primero que todo, como busqué el significado de estas palabras en el griego, quería profundizar qué era lo que realmente el Espíritu Santo nos quería decir ese día que el pastor interpretó mis lenguas. Avivar significa animar, acelerar, reanimar, atizar el fuego, despabilarse, excitarse, apresurar, enardecerse, vivificar, actuar, hacer algo, ¿sí? Tomar una acción. En el griego específicamente significa volver a encender para que caliente o brille más algo. El Señor lo que quiere es que nos calentemos espiritualmente. ¿Para qué? Para que brillemos. Hagan arder, ¿qué significa? Significa quemarse. El Señor quiere que nos quememos en su espíritu. Es resplandecer, es consumirse, consumirse en su espíritu, consumirse en su palabra, consumirse en su presencia, anhelar estar encendido, estar vivo, estar apasionado, encender un fuego, eso es lo que significa hacer arder. Bueno, y despierten, creo que es una acción que me habla de interrumpir un sueño, ¿sí? De dejar de dormir, eso es lo que significa despertarse, estar listo, avispado, despejado, despabilado. Y lo contrario de todas estas palabras que el Espíritu Santo ese día nos estaba demandando a que actuáramos de esta forma, lo contrario de todo esto es estar dormido, es estar acallado, arrinconado, es estar a un lado, es querer estar a un lado y no estar dentro del fuego, es apartarme, es estar frenado, estar apagado, estar frío, estar muerto, muerto espiritualmente, estar distraído o estar entenebrecido. Entonces, si nuestro estado, si el Señor nos estaba diciendo ese día, si el Espíritu nos, mire, y ese día no fue, yo sentía que me salía un impulso desde el vientre, era como un grito. Cuando yo hablé esa lengua, yo sentía que era un grito que salía desde mi estómago, como de desesperación del Espíritu diciendo, despierten, avívense, hagan arder, dejen de dormir. Eso es lo que yo sentía en las lenguas, pues no las entendí, las entendió el pastor. Entonces vamos a ver
este estado en la Biblia yo decía, bueno, muchas veces me he sentido así espiritualmente, muchísimas veces. Y Dios ha usado a personas aquí que les ha mostrado que estoy en el suelo, que estoy con mis vestiduras un poco sucias, y les ha instado a orar por mí. ¿Cierto, Aidecita? Y encontré esta historia en 2 de Timoteo 1:6 y dice la palabra. Pablo le habla a Timoteo, Pablo está escribiéndole a Timoteo desde la cárcel de Roma. Esta es la última, parece ser que esta es la última carta que Pablo escribe, porque ya después él sabía que venía la muerte para él. Era la última carta que le estaba escribiendo y le escribe a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo que me indica a mí este pasaje es que el fuego de Dios puede mermar en nosotros. El fuego de Dios no solamente puede mermar, sino que se puede apagar. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Timoteo era un discípulo, digamos, preferido de Pablo, era su discípulo preferido. Es más, era el que lo iba a reemplazar, ¿sí? Entonces, era un discípulo escogido por Pablo para seguir el ministerio de Pablo aquí en la tierra. Entonces, lo que me indica este versículo es que Timoteo estaba apagado. Se le había mermado el fuego de la evangelización, el fuego que tenía del don que había sido llamado Timoteo estaba apagado. Y Pablo le dice: te aconsejo que avives el fuego del Espíritu, el fuego del don de Dios que está en ti. Pero la buena noticia es que así como nuestro fuego se puede apagar, nuestra unción puede mermar, se puede volver a encender. Se puede volver a recuperar la pasión, ese ardor, ese fuego que hay en nuestro espíritu por las cosas de Dios, se puede volver a encender. Por lo tanto, mis hermanos, si usted se ha sentido que está frío, que está frenado, que está callado, que está dormido, que está poco apasionado espiritualmente, que no quiere venir a congregarse, que se obliga. Yo me he obligado a venir. Yo me he obligado. Yo no estoy aquí predicando algo que no he vivido. Yo estoy predicando algo que he vivido. Y a veces no es fácil en casa estar uno apagado, sino los dos apagados, calcule. Los dos obligándonos a venir, los dos obligándonos a cumplirle al Señor, al llamado, ¿sí? Pero si usted se ha sentido poco apasionado, déjeme decirle que el Espíritu de Dios desea que usted decida, porque es una decisión suya, volver a encenderse, volver a avivarse, volver a despertarse y volver a arder en ese fuego del Espíritu. Es una decisión suya. Mire que encontré en Apocalipsis 2, del 2 al 4, cómo el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, prácticamente el mismo tema, y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Mira todas las cosas buenas que tenía la iglesia de Éfeso. El Señor conocía las obras de esta iglesia, conocía que era una iglesia que tenía un arduo trabajo, o sea, servían al Señor, trabajaban en la obra. Dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia
servidora, una iglesia que estaba trabajando arduamente en el nombre del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos estaban sirviendo disciplinadamente, estaban respondiendo al llamado, estaban sirviendo, dice que servían arduamente, pero la pasión y el fervor hacia el Señor Jesucristo habían sido reemplazados por una ortodoxia fría y mecánica. Ellos estaban sirviendo mecánicamente, pero no había fuego, no había amor por el Señor Jesucristo. El hecho de que usted y yo vengamos acá no significa que estemos ardiendo en fuego, ardiendo en pasión por el Señor Jesucristo. Venimos a veces por cumplir, mecánicamente y fríamente. Pero el Señor, así como la iglesia de Éfeso, nos está llamando a que miremos el primer amor, a que volvamos a arder cuando nos enamoramos por Él. No hay nada, mis hermanos, que pueda sustituir el amor y la pasión por el Señor, ni siquiera su servicio excelente, ni siquiera que usted sirva excelentemente en la iglesia. Eso no reemplaza el amor y la pasión por el Señor. Tengo la garganta bien seca porque me huele hartísimo a pintura, perdón. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego, anímate, acelérate, reanímate. Es algo que tenemos que hacerlo personalmente. Es algo que nos tenemos que decidir hacerlo. Le dice: despabilese, apresúrate, vivifícate, actúa, interrumpe el sueño, no duermas. En febrero, el Paz me llamó un día en la mañana y me dijo: ¿cómo vas? Contame algo. Y yo: bien, Paz, bien, ¿no? Pero contame algo. Él quería sacarme, que era lo que yo estaba pensando y sintiendo. Le dije: mira, Paz, te pido no me pongas a orar por nadie. No me pongas a dar consejería. No quiero interceder, no quiero servir. Quiero ser una más en la iglesia. Quiero dar quiero que me dé un espacio. O sea, ¿es pecado? Le dije: ¿es pecado? ¿Ser una más en la iglesia es pecado? No quiero servir, no quiero, no tengo pasión, ya no quiero leer libros, ya no quiero nada. Yo le dije: eso sí, yo me levanto a orar por mis cosas, pero no estoy intercediendo por nadie. ¿Es pecado? Me dijo: pues pecado no es, pero tú tienes que responder por el llamado que Dios te dio. Tú tienes que servir para que te avives. Tienes que volver a interceder. Lo que te apasionó antes, tienes que volverte a aprender. Por eso les digo, es algo que no solamente le pasó a Timoteo, nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. ¿Y qué hice? Bueno, el día de mi cumpleaños, él me llamó en la mañana y me dijo, pues, que me felicitaba y que qué quería de cumpleaños. Le dije: pastor, esta vez no quiero nada, solo quiero que usted ore por mí. Bueno, me dijo: ok, ese día era intercesión. Me dijo: ¿vas a conectarte a intercesión? Porque había dejado unas veces de conectarme. Le dije: sí, sí, señor. Me dijo: bueno, entonces yo oro por ti en intercesión. Y la palabra que el Señor me da, solo Él sabía. Y me dice que me va a permitir ver huesos secos. Me va a permitir ir al valle de los huesos secos y ver huesos secos. Y que el Padre me preguntaría: hija mía, ¿tú qué ves? Y yo le contestaría: huesos secos en gran manera. Y el Padre me decía en esa profecía: y yo te digo, profetiza sobre esos valles, sobre esos huesos secos, profetiza. ¿Quieren saber cuáles fueron los primeros huesos secos que vi? Los míos y los de mi esposo.
Y yo dije, bueno, me tocó entonces profetizar que vivan. Y así empecé. Y todo lo que no quiere reverdecer en mí se levanta, todo lo que no quiere reverdecer en mi esposo se levanta. Espíritu de Dios, aviva el fuego de tu espíritu en mí. Y empecé todos los santos días a hacer esto hasta que me levanté, porque está en nosotros hacerlo. O sea, yo que sacaba con ir a ver el Valle de Huesos Secos de un poco de gente, el Señor me mostró los míos y estaba en el Valle de Huesos Secos y no quería reverdecer, no quería florecer, no quería dar fruto, no quería nada. Pero el Señor es hermoso y Él nos necesita, Él quiere que nos levantemos como un ejército avivado. Necesitamos estar llenos de su espíritu. Queremos ver milagros, proezas, queremos, pero si ni siquiera estamos prendidos. Queremos que nuestros hijos estén avivados a los pies de Cristo. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mis hermanos, es la oración fervorosa del cristiano la que produce milagros. Es la oración llena de pasión. Una oración llena de pasión de un intercesor ve la respuesta, la ve. Elías era un hombre con debilidades como las suyas y como las mías. Pero dice la palabra que él oró como con fervor para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y volvió a orar con fervor y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Mis hermanos, el que pierde el fervor, el que pierde el fuego del espíritu, pierde el poder que Dios le ha delegado, porque Dios nos delegó un poder y una autoridad. Pero si perdemos ese fuego, ¿para qué nos es delegado eso? Para orar por otros, para ministrar a otros, para enseñar a otros. Pero si perdemos eso, perdemos ese poder que Dios nos da. Lo perdemos. El Señor le dijo a la iglesia de Sardis, me encanta, o sea, yo le decía a Ricardo esta semana, el Señor es fuerte en la palabra, pero también a veces es excesivamente amoroso. Y el Señor le dice a Sardis, tienes fama de que estás viva, pero estás muerta. Y a veces parecemos que estamos vivos, pero estamos muertos espiritualmente, muertos, dormidos. Hay hermanos, hay congregaciones que parecen estar vivas, pero están muertas. Y nuestro Dios no es un Dios de muertos. Nuestro Dios es un Dios de vivos. Vivos. Amén. Y el 20 de agosto, que también estábamos avivados en la adoración y en la alabanza, entendí mis lenguas y tuve una visión. En las lenguas el Señor me decía, pues estábamos muy avivados en la adoración. Me decía, así es que yo estoy en medio de mi pueblo. Y me mostraba una cantidad de ángeles ministrando a todos los que estábamos adorando, aún los que estaban sentados, los estaban ministrando. Y yo empecé a orar, Señor, ministranos a cada uno lo que necesitamos, ministranos. Y pude ver una paloma acá en el altar, no se movió del altar, donde estaba aquí la pastora adorando. Y había un arco iris, y la paloma y el arco iris así, para mí es la promesa, lo profético. Y nos ministraron a todos. Y el Señor me decía, así es que yo me muevo en medio de mi pueblo, cuando estamos avivados adorándole. No podemos, perdone lo que le voy a decir, no podemos ser sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos y por dentro lleno de huesos secos. No podemos ser eso.
Nosotros fuimos, usted y yo fuimos vivificados por el poder del Espíritu Santo. Él nos dio vida. Todos estábamos muertos en pecado y nosotros vivimos gracias al Espíritu. Debemos andar y vivir por el Espíritu. No dejemos que se apague totalmente el fervor y la pasión que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. No dejemos que se apague ese fuego. De pronto para usted un día las cosas de Dios fueron lo máximo, lo más apasionado, tuvo valor y en este momento no está encendida, no está encendido. No quiere venir a la iglesia, no quiere interceder. No se quiere conectar. Pero ¿cómo es que usted y yo llegamos a apagarnos? ¿Cómo usted y yo llegamos a esa frialdad? ¿Cómo? Yo me preguntaba, ¿cómo es que llega uno ahí? Creo que el pasaje de Timoteo nos da ciertos secretos y nos revela cómo es que podemos llegar a ese estado de muerte espiritual. Y es una batalla. Es una batalla espiritual. El diablo va a hacer todo lo posible para que usted se enfríe, para que usted se aparte. Y es una batalla. Nos tenemos que obligar muchas veces. Nos tenemos que disciplinar. Yo le decía al Señor, ¿cómo me vuelvo a disciplinar para madrugar y orar por los demás? ¿Cómo lo hago? Y es una disciplina, tenemos que ser soldados valientes y disciplinados y tenemos que poner el reloj, lo ponemos, pero es un sacrificio de amor como el que el Señor fue a la cruz y derramó su sangre por nosotros. Es un sacrificio. En el evento de Elías Sal de la Cueva, los que fueron, fue algo muy hermoso, un momento de ministración donde nos llevaban en la adoración profética a que entráramos en la presencia de Dios. Yo no estaba muy bien espiritualmente y yo le dije al Señor, necesito algo, necesito que me avives, necesito algo, Padre, dame algo para que yo me avive, para que yo me apasione. Y en esa administración yo empiezo a ver que habíamos muchos corriendo a una montaña. Y cuando yo voy a subir a la montaña, siento que el Espíritu me dice, pero con las vestiduras que vas no puedes subir. Y yo me miré y empecé a despojarme. Y mientras iba despojando, iba subiendo. ¿Qué me despojaba? Señor, me arrepiento de la frialdad, de la tibieza, del desánimo, Padre, de la incredulidad, de la ira, de todo lo que yo sentía que estaba revolucionando mi alma. Ya llegué arriba a una puerta y mire todo lo que Dios me habló. Y entré por un pasillo hermoso, era un sitio hermoso, y lo primero que veo es a alguien lavándole los pies a otro. Y yo dije, ¿y por qué me muestras eso, Señor? Alguien lavándole los pies al otro, me dice, servicio. Y yo me quedé ahí un buen rato porque no podía avanzar. Me estaba llamando al servicio, me estaba llamando a que volviera a apasionarme por el servicio. Seguí caminando y fue muy hermoso ver cómo al final muchos vimos lo mismo. Pero a mí especialmente yo llegué vi vestidos hermosísimos como de reyes, de sacerdotes. Y a mí se me dio por preguntarle al Señor, ay Señor, ¿me dejas ver el vestido que llevo puesto? Pues para poder entrar. Cuando me veo el vestido muy lindo, largo, hermoso, pero tenía un delantal rojo. Yo dije, sí, el delantal rojo, ¿por qué? Y me dice, porque el servicio es sacrificio. Rojo porque la sangre representa la sangre, porque yo fui por ti, por amor a ti, fui a la cruz, hice un sacrificio de sangre. O sea, después de eso, créanme que yo lo que necesitaba, el Señor me lo dio. Al final, mire, cuando uno se enfría tanto, uno pierde hasta el amor por la iglesia.
Dios sabía lo que había en mi corazón. Dios lo sabía. Al final me dio una flor rosada, parecida a una gérbera. Yo la recibo y le digo, ¿y por qué rosada? Me dice, amor a mi iglesia. No me dijo más. Creo que lo que yo necesitaba, o mi espíritu y todo mi ser necesitaba ser ministrada por Dios, Él me lo dio. Y lo que Él quería que yo hiciera, que yo sirviera, que era un sacrificio servir, sí, un sacrificio de amor, porque yo quería apartarme, quería echar un pie atrás y ser una más en la iglesia. No es que sea mucho, no es que sea mucho, pero todos tenemos un llamado. Como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, te recomiendo que avives el don, avives el fuego del don que Dios te dio, del llamado, sea intercesora, sea maestro, sea ujier, sea lo que sea. Tenemos un llamado y tenemos una unción para poder servir en ese llamado. Amén. Entonces vamos a ver qué fue lo que le pasó a Timoteo, por qué él se apagó. Dice en segunda de Timoteo 1:4. Tengo muchos deseos de volver a verte, le dice Pablo, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. ¿Qué es lo que le di? Tengo muchos deseos de volver a verte. Lo primero que debemos darnos cuenta aquí es que Timoteo estaba alejado de su líder, alejado de su pastor, de su maestro. Cuando nosotros nos alejamos de la fuente de unción, de la fuente de la palabra, lo que nos nutre, podemos enfriarnos, podemos morirnos espiritualmente. Pablo era el que ministraba con la palabra a Timoteo. Pablo era el que ministraba a su espíritu. Pablo era la fuente espiritual de Timoteo. Y le dice, ¿cómo me gustaría volver a verte? O sea, estaba por la circunstancia que fuera. Sabemos que Pablo estaba encarcelado en Roma. Por la circunstancia que sea. Digamos acá, porque yo no quiero volver, porque no quiero congregarme, porque no quiero ir al ayuno, porque por la circunstancia que sea, si nos separamos de la fuente que nos alimenta espiritualmente, nos apagamos, nos enfriamos, nos podemos morir espiritualmente. Cuando no nos congregamos, cuando dejamos de recibir palabra, cuando usted y yo no somos ministrados, comenzamos a desvanecernos. Podemos llegar a dormirnos espiritualmente, podemos perder el fuego que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. Me gusta mucho lo que dice Proverbios. El que se aleja de su hogar es como el ave que se aleja de su nido. Y lo primero que el enemigo hace es mandarnos dardos. Ay, no vaya. ¿A qué va a ir? No hay dónde parquear. El templo es frío. Bueno, la cantidad de cosas y los dardos que él nos manda. A esa hora es muy tarde. Usted llega muy tarde a Nolaima. Mire, tan peligrosa la noche. O sea, todos los argumentos que usted quiera, el enemigo los lanza. Y uno, como está frío espiritualmente, a todo le dice que sí. No solo podemos salirnos de nuestro lugar, sino que corremos peligro fuera del lugar. Cuando una manada de animalitos, de cebras, de lo que sea, los desvalidos, los más pequeñitos, se salen de la cobertura de la mamá, se salen de la manada. Esos son los primeros atacados por el tigre, por el león. Asimismo, nos vamos apartando, nos vamos saliendo de la manada, nos vamos saliendo de nuestra casa y corremos peligro. Quedémonos cerca de casa, quedemos dentro de la casa, hermanos. El diablo anda
acechando, buscando a quién devorar, buscando cómo sacarnos del propósito eterno por el cual usted y yo fuimos llamados. Todos tenemos aquí un propósito y creo que todos sabemos el propósito de cada uno. Estamos en una comunidad profética. Creo que aquí nos han ministrado y nos han profetizado a todos y sabemos cuál es nuestro llamado. Sabemos cuál es el propósito de Dios. Cuando nos alejamos de la cobertura que Dios ha puesto sobre nosotros, perdemos. ¿Creemos que pierde el pastor? ¿Creemos que pierde la iglesia? ¿Creemos que pierde Dios? No, los que perdemos somos nosotros. Perdemos. Timoteo se había distanciado por la circunstancia que fuera. Y el enemigo siempre va a crear divisiones los unos con los otros, diferencias, con el solo propósito de alejarnos de nuestra fuente. Y en el versículo 3 dice Timoteo, dice Pablo, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Ay, mis hermanos, si no fuera por las oraciones del pastor, por cada uno de nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde? ¿Dónde andaríamos? Esa oración constante, esa oración de amor, esa oración de tristeza, porque de pronto lo hemos defraudado, pero Él está ahí orando por nosotros. Él está ahí orando por nuestro ministerio, por nuestros hijos, por nuestras finanzas. Si no fuera por esa oración del pastor, ni siquiera estaríamos aquí. Yo solo le decía, pastor, siga orando por mí, siga orando por mí. Y él me decía, sí, tranquila, estoy orando por ti. Y cuando alguna de nosotros o alguno de cualquiera de la iglesia lo vemos que se está apartando, él me dice, no lo sueltes, Clau. No lo suelten de oración, cúbranlo, no lo suelten. ¿Sí? O sea, la oración de Pablo por Timoteo era constante. Dice que cada vez que Pablo se acordaba de Timoteo, dice día y noche, se acordaba Pablo de Timoteo y oraba por él, porque sabía que estaba frío, que había perdido el fuego del espíritu. Pablo sabía que en cualquier asunto, Pablo sabía que cualquier asunto de la vida cristiana debe ser tratada en oración. Cualquier cosa que nos pase financieramente, emocionalmente, tiene que ser tratada en oración y Pablo lo sabía. Para muchos cristianos, la oración es un recurso solo para momentos de grandes dificultades, pero Dios lo estableció para todo el tiempo, porque la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y el diablo sabe cómo atacar las intercesoras, porque las intercesoras somos columnas de una iglesia, somos columnas de un ministerio. Y él sabe cómo sacarnos, cómo desanimarnos. Él sabe, pero tenemos que estar entendidas. La palabra de Dios dice, oren los unos por los otros. No podemos dejar de orar, orar sin cesar. Lo segundo que Pablo menciona en el versículo 4, que hizo que Timoteo se enfriara y perdiera el fuego del espíritu, dice, tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. En otra versión dice, porque me acuerdo de tus lágrimas. Una de las cosas que nos hace perder el fuego, una de las cosas que nos hace perder esa unción, esa pasión, es la falta de quebrantamiento. A mí ya como que no me importaba, era nada. Si venía, si no venía, no me resbalaba. O sea, no me importaba. No hay ese quebrantamiento. Pablo dice, no me olvido de tus lágrimas. La indiferencia espiritual,
La dureza de nuestro corazón, cuando usted y yo nos apartamos, cuando usted y yo nos enfriamos, cuando nos empezamos a entenebrecer, cuando empezamos a perder el fuego del Espíritu, mis hermanos, perdemos el quebrantamiento y la sensibilidad del Espíritu. Ya no nos importa el dolor del otro, la necesidad del otro, no nos importa nada. Nos endurecemos, nuestro corazón se endurece. Se nos va la emoción, la pasión por las cosas del Señor. Yo ya no me conecto al café con Dios. Es que yo tengo mucho que orar por mí para estar orando por los problemas de los otros. ¿Yo por qué me voy a poner a interceder por los problemas de los otros? Hartos problemas sí tengo. Es un estado que ya no se siente ni frío ni calor. No se siente nada. No importa nada. Y el apóstol le dice a Timoteo, yo quiero acordarme de tus lágrimas. Yo quiero acordarme cuando tú te quebrantabas por el dolor del necesitado, por el dolor de tu hermano, por la necesidad de tu hermano. Yo quiero acordarme de eso. Si el apóstol le dice a Timoteo que ya no se acordaba, que quería acordarse de sus lágrimas, significa que Timoteo había perdido la sensibilidad espiritual, que ya Timoteo no sentía igual, que ya no se quebrantaba en la presencia de Dios. Y toda esta dureza va acabando con nuestra vida espiritual y con nuestro fuego. Perdóneme si a usted ya no le interesa congregarse, ya no tiene esa pasión para correr a culto, para correr a Teleios, para correr al café con Dios. Si ya no le interesan las dificultades de sus hermanos, si ya no le interesa la convocatoria para ir a una vigilia, cuando el pastor ha dicho que tiene una alta expectativa de la vigilia. Cuando él me dijo eso, yo dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu? ¿Qué quiere darnos el Espíritu Santo ese día, esa noche? Cuando a usted ya no le importa eso, déjeme decirle que usted se enfrió, que usted no está avivado, que usted puede estar dormido espiritualmente, que pudo llegar la desolación a su espíritu y a su alma. Y esto mismo le pasó a Timoteo, y esto mismo, como conté hace unos minutos antes, me pasó a mí. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Que se le había perdido a Timoteo. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Se pierde el amor. Cuando yo me enfrío espiritualmente, pierdo el amor, pierdo el dominio propio y pierdo el poder que Dios me ha dado en la oración, en la intercesión, en la imposición de manos. Cuando oro por los enfermos, se pierde el poder. Quiere decir que cuando Pablo le dijo esto a Timoteo, quiere decir que Timoteo no estaba exhibiendo ese poder cuando evangelizaba, cuando enseñaba la palabra, cuando imponía manos, cuando oraba por los enfermos. Había perdido poder, amor y dominio propio. Y si usted siente que ha perdido cualquiera de estas cosas, es un síntoma de que el fuego está apagado o se está apagando. Y cuando nosotros nos enfriamos, ya no tenemos control de nuestra carne. Y el enemigo empieza a hacer lo que nuestra carne empieza a doblegarse a los deseos de la carne, a los deseos del diablo, a los deseos del mundo. En 2 de Timoteo 1, del 13 al 14 dice, este es otro síntoma de ver que estamos apagados. Le dice Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la palabra que de mí oíste.
en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen propósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo había sido el instrumento, había sido la fuente de revelación divina para Timoteo. Y le estaba diciendo Pablo, guarda como un tesoro la palabra que de mí recibiste, la palabra que yo te he enseñado, guárdala como un gran tesoro, guarda la buena doctrina, guarda el evangelio que yo te he enseñado. ¿Por qué? Porque si usted y yo guardamos toda la palabra que hemos recibido acá, y es que la palabra que recibimos acá es profunda, son estudios profundos que el pastor hace, no es cualquier palabra. Cuando usted y yo guardamos esa palabra, nos va a sostener en tiempos difíciles, nos va a sostener cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, agotados, cuando no queremos nada, y nos va a guardar de pecar, y nos va a guardar de amoldarnos al mundo. Me gusta muchísimo, oro mucho este salmo. Salmo 119:11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Me gusta orar ese versículo y decirle, Señor, que tu palabra quede enraizada en mi corazón para que yo no peque contra ti. Es lo único que nos va a salvar, es nuestro salvavidas en tiempos de prueba, en tiempos de tentación, en tiempos de debilidad, en tiempos de cansancio, es lo único. Entonces, esas son las tres maneras que yo encontré para apagar el fuego: apartarme de la fuente, no quebrantarme delante de la presencia de Dios y no guardar la palabra. Es la manera para apagarnos. Pero bueno, ¿y cómo nos vamos? ¿Cómo rompemos con todo esto? Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Le dice Timoteo, mi querido Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Perdón, que no se me fue. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo esto, le dijo a Timoteo. Me gusta mucho que el apóstol Pablo toma 3 clases de personas para hablarle a Timoteo. La de un soldado, la de un atleta y la de un agricultor. Estas 3 clases de personas corresponden a una persona que decide levantarse del enfriamiento, de lo acallado, de lo poco apasionado que pueda estar su espíritu. Y miremos, ¿el soldado qué hace? El soldado se levanta contra el sistema de maldad del mundo, se levanta contra la naturaleza humana y se levanta contra Satanás. Los 3 enemigos del cristiano: el mundo, la carne y el diablo. El soldado, el buen soldado de Jesucristo, se levanta por encima de todo esto y batalla contra el mundo, contra todo lo que ofrece el mundo. Batalla contra la carne, contra todos los deseos de nuestra carne, y batalla contra el diablo, contra todas sus artimañas. Eso es el soldado. ¿Qué hace el atleta? Se prepara, se levanta
y corre. ¿Por qué? Por una victoria, corre para llegar a la meta. Ese es el atleta. Usted y yo tenemos que ser como soldados, como atletas y como agricultores. El atleta expresa un esfuerzo y una determinación para competir como ningún otro. Tiene una disciplina. Necesitamos esforzarnos espiritualmente en una búsqueda incansable de Dios. Necesitamos disciplina en nuestra vida espiritual. ¿Y qué hace el agricultor? De esto sí podemos hablar nosotros más. Mi esposo y yo somos agricultores, campesinos. El agricultor labra la tierra, trabaja día y noche. Vea, Ricardo a veces sale 11, 12, 2 de la mañana a cambiar surtidores. Usted y yo tenemos que hacer para recoger una buena cosecha. Mire, la esperanza de un agricultor, uno siembra las pepitas y tiene 1, 2, 3 meses. Mire, el rusco da al año y medio. Dígame si no tenemos que tener una esperanza y una paciencia para poder ver la gran cosecha. La habichuela dura 2 meses y medio, es más rápido, pero en todo caso uno empieza a ver, ay papi, ya, brotó, bótele matababosa porque es el momento en que las babosas se tragan, apenas sale lo verdecito de la semilla, bótele matababosa, ay ya está para colgar, ya empezó a florear. O sea, es una esperanza y es un arduo trabajo. Usted y yo tenemos que ser buenos soldados, buenos atletas, determinados, disciplinados, pero también tenemos que ser buenos agricultores, muy buenos agricultores, porque también el buen agricultor, ¿sabe qué hace con su trabajo? Dar de comer a otros. Eso es lo que hace el buen agricultor. No solamente come uno, es para darle de comer a muchos. Obviamente, pues uno vende, ¿no? Pero de eso comen muchos. Muchos comen. ¿Saben cuál es la clave para avivar el fuego del Espíritu? Para hacer arder, para despertar y encendernos, dejar de pensar en nosotros mismos. Es que yo, los ataques que vinieron a mi mente, yo dije, vea, Señor, ¿sabe qué, Padre? Ya estoy cansada de que el diablo arremeta tanto contra mi vida. Y me voy a apartar. Voy a quitarme. O sea, ya no voy a orar por los niños, ya no voy a orar por las mujeres tratas de blancas, ya no voy a orar, nada. O sea, pon a otro a orar, porque ya no me aguanto tanto, ni me aguanto tanto trato de parte tuyo, ni me aguanto tanta opresión de parte del diablo. Pero ¿saben cuál es la manera para nosotros empezar a avivarnos? Dejar de pensar en nosotros mismos. Es que yo me quiero quitar, dejemos de pensar en nosotros. Pensemos en el cuerpo de Cristo. Pensemos en el llamado que tenemos, en el don, en la unción que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para avivarnos. ¿Usted quiere que sus hijos lleguen a los pies de Cristo? Pero si ni se congregan. ¿Cómo pretendemos que ellos lleguen? Que nos parecemos más a los del mundo. ¿Cómo pretendemos? Pablo le dice a un Timoteo apagado, a un Timoteo desanimado, a un Timoteo sin poder, a un Timoteo que ya no era lo que era antes: esfuérzate, comparte y enseña lo que yo te he enseñado. Levántate como un buen soldado y batalla lo que yo he batallado. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba encarcelado por predicar de Cristo y le dice: ¿estás muy desanimado? Batalla lo que yo he batallado, batalla. Y si es posible, le dice Pablo, sufre penalidades, aguanta, lucha y trabaja
Aviva el fuego del Espíritu. Y yo creo que eso es lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Solo usted y yo podremos ver personas o libertar cautivos o sanar enfermos, aún a gente resucitar. Solo así alcanzaremos a los perdidos, solo si estamos avivados. De lo contrario es muy difícil. Mis hermanos, un tizón solito se apaga. Pero si nos unimos varios tizones y avivamos el fuego, la llama se enciende. Entonces podremos mantener avivado ese fuego cada vez que nos congregamos. Entonces podremos ver milagros. Entonces podremos orar los unos por los otros. Solo así un tizón solito se apaga. Y lo único que el Espíritu Santo requiere para avivar un corazón, para llenarlo de fuego, es que ese corazón esté sediento. ¿Usted tiene sed del Espíritu Santo? ¿Usted tiene sed por la palabra? ¿Usted tiene sed por las cosas de Dios? ¿Está dispuesto a ser un buen soldado? ¿A ser un buen agricultor, un buen atleta? Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy yo no vengo, iglesia, a hablarles, vengo a hablarles de lo que me ha podido pasar a mí muchas veces. Y si usted se ha sentido apagado, Ishalaba, Hender y vacía. Si usted se ha sentido apagado, si usted se ha sentido desanimado, aislado, frío, dormido, si usted se ha sentido acallado, si usted ha sentido que se tiene que apartar, si usted ha sentido que se ha frenado, que ha estado como muerto espiritualmente, distraído, aburrido, indiferente, yo le invito a que pase al altar. Yo no quiero ofenderle, pero yo le pido que pase al altar. Quiero decirle que hoy el Señor nos está diciendo, anímate. Yo no quiero avergonzarle. Pase al altar si se ha sentido así. Oh, Shaleva, Indara vacía. Y Sharababasite, querema hondoro vasaya, Padre. Hoy el Señor te dice, anímate. Despierta, apasionate. Interrumpe el sueño, Shalabasite, que mía. Deja de dormir. Aviva el fuego. Haz arder el fuego de mi espíritu en ti. Oh, Sharaba, Andara vacía. Dígale al Señor ahí donde está. Purifícanos, Señor. Purifícame, Padre. Queremos arder solo para ti, Señor. Oh, Sharibasiteía. Límpianos, Señor. Levántanos, Padre. No queremos estar lejos de casa. No queremos, Señor, estar fuera, Padre mío, porque el león anda rugiendo, mirando a quién devorar. Oh, reviva así, alaba. Aviva el fuego del don que hay en ti, te dice el Señor. Y shalaba sella, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que está seco, Padre mío. Todo lo que no quiere germinar, Padre de la gloria. Todo lo que no quiere reverdecer. Todo lo que no quiere florecer, todo lo que no quiere dar fruto, en el nombre poderoso de Jesús, yo profetizo, Señor, que se levantan del valle de huesos secos. Y sharraba, indaraba, se levantan del valle de los huesos secos, se levantan del valle, Padre mío, de sombra de muerte, en el nombre poderoso de Jesús. Se levantan como un gran ejército marchando firme. Espíritu de Dios, Señor. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, Señor. Ven y sopla, Señor. Ven y sopla de los cuatro vientos, Padre.
Sopla de los cuatro vientos, Señor. Hoy Sharabaseya, lava en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, sopla vida, Señor. Sopla vida, Padre. Sopla vida, Padre. Espíritu de Dios, Señor. Y Shalabaseya. En el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que está muerto, Padre mío. Todo lo que no quiere germinar, Padre. Uy, Sharabajite quereba. Ondaribasaya, Padre. Levanta, Padre. Levanta tus guerreras. Levanta, Padre mío, tu ejército. Firme, valiente, Padre mío, en el nombre de Jesús. Y Sharabasaya, Padre. Reaviva el fuego de tu espíritu. Sopla vida, Señor. Sopla vida en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, revige y alaba. Y Sherebasaya, papá. Padre mío, quita el enfriamiento espiritual, Rey. Quita, Señor, el adormecimiento espiritual, papá. Quita todo lo que nos estorba, Rey. Quita, Espíritu de Dios, la pereza, Espíritu de Dios. Reaviva el fuego, Señor. Reaviva el fuego de tu espíritu, Padre. Oh, Shariba, Jontoro, Basaya, papá. Padre mío, da fuerzas al cansado. Padre mío, las manos debilitadas, las rodillas cansadas. Da fuerzas al debilitado, Padre. Por el poder de tu espíritu, sopla hoy de los cuatro vientos, Señor. Y Shereba, Handari, Basaya, papá. Quita el desánimo, Padre. Quita el temor, Padre de la gloria. Quita, Señor, quita el enfriamiento. Quita, Señor, todas las dudas, Padre, los tormentos, todo lo que el diablo ha venido, Señor, a dañar nuestra mente, nuestro corazón y a debilitarnos, Señor. Oh, Shaleva, Haya, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Y revive, reaviva el fuego, revive, Padre mío, nuestro espíritu. Revive, Padre, encamínanos en caminos de santidad. Y alaba, gente que sea, y alaba mi alma, te revacía, adora. Padre, a través de la oración, prende el fuego, Padre mío, prende el fuego del Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que no es tuyo, toda frialdad espiritual, toda indiferencia, toda frialdad cae por tierra en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Shareba, si te guía. Oh, reviva, jajaía. Tiseribagia te quisía, papá. Tisía, divisía la bajella. No conocí te quía, le bajía, Padre. Reaviva el fuego de tu espíritu, Padre. Reaviva el fuego de tu espíritu, Señor. Necesitamos, Señor, que el fuego arda. Necesitamos, Señor, que tu fuego arda, Padre. Que tu fuego arda, Espíritu de Dios. Que tu fuego arda para evangelizar. Que tu fuego arda, Padre, para orar por los enfermos. Que tu fuego arda, Padre. Enciéndenos, Espíritu de Dios. Enciende, Padre. Aviva el fuego, Señor, al llamado, al don que tú nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy Sharabaseya, Señor. Hoy Seribajantaracasía. Esto es lo que creo, Padre mío. Y Shalabajeya. Esto es lo que creo, iglesia, que el Espíritu nos habla. Oh, revivajaya. Despójate de todo lo que te estorba, te dice el Señor. Despójate de todo lo que fácilmente te ha envuelto. Despójate en el nombre de Jesús de todo lo que te asedia, dice el Señor. Despójate de todo lo que te ha hecho tropezar. Y sharraba y tequía. Y sharraba y corre, corre la carrera. Corre el camino que he puesto delante de ti. Corre, te dice el Señor. Persevera en mí. Persevera en mi palabra. Persevera en mi espíritu. Y avanza, avanza. Que nadie los pueda detener a su avance. Resistan. Dice el Señor, resistan cada circunstancia.
Cada batalla que están viviendo fue diseñada para fortalecerlos, para fortalecer su fe, nunca para destruirles, les dice el Señor. Oh, Sharabababasía y Sharabasondorobajaya. No vivan lejos de mí, no vivan lejos de la vida que yo les estoy ofreciendo. No endurezcan el corazón, no cierren su mente a mí, dice el Señor. Uy, Sharababasía, Revivajaba. Instrumentos escogidos me son para llevar mi nombre. Instrumentos escogidos me son para ser llenos del Espíritu Santo. Y Sharabasite que ella, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre mío. Y yo clamo, Señor, que hoy tú nos bendigas, Padre mío. Que tú bendigas a tu pueblo hoy, Señor. Que tú nos llenes de tu espíritu, que tú nos reavivas y nos des fuerzas, Padre, al que más lo necesita, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.